Nos vamos para el hipotálamo, que el hipotálamo es el gran centro regulador de la temperatura. Mire compañeros, aquí está el hipotálamo, mire que el hipotálamo es muy pequeñito, esta zona verde es como un rectángulo pero irregular. Aquí está conectado con qué glándula, ¿cómo se llama esta glandulita que está en la silla turca? ¿Cómo se llama esta glándula, compañeros? Hipófisis. La hipófisis está conectada por este tallito que se llama tallo hipotálamo hipoficiario, ¿verdad? El hipotálamo tiene una zona que se llama preóptica, que ya la mencionamos ahora porque es donde parten las fibras que hacen que se produzca sudor, ¿verdad? En esa zona preóptica del hipotálamo hay termosensores, o sea, hay neuronas que son sensibles a la temperatura. Hay neuronas sensibles al calor y neuronas sensibles al frío. Se llaman receptores térmicos o termosensores. Están aquí en el hipotálamo anterior, en esta área, en la zona preóptica. Recuerden que se llama preóptica porque está por delante del quiasma óptico, que es el segundo par craneal. Aquí está, miren. Este es el hipotálamo, esta estructura de color verde. Esto amarillito que ven aquí es el quiasma óptico y esta zona del hipotálamo que queda por delante del quiasma es la zona preóptica. Aquí es donde están los termorreceptores, termorreceptores de frío y termorreceptores de calor. Estas neuronitas que están aquí están conectadas con el hipotálamo posterior. En el hipotálamo posterior hay un grupo de neuronas que se llaman termostato hipotalámico. Termostato hipotalámico. Estas hormonas del termostato que están en el hipotálamo posterior son las encargadas de regular la temperatura del cuerpo. Es como un computador que hay aquí en el hipotálamo para regular la temperatura. Y vamos a ver cómo lo hace de hermoso. Es un mecanismo maravilloso. Entonces repito. Hipotálamo anterior o región preóptica tiene los termorreceptores de frío y de calor. Ellos detectan cómo está la temperatura del líquido extracelular y le mandan esa información al termostato que está en el hipotálamo posterior. Ese termostato es el que dice qué temperatura central tiene el cuerpo. En la pantalla de ese termostato está la temperatura central del cuerpo. Entonces vamos a ver cómo se regula este termostato hipotalámico. Además de esos termorreceptores que hay en el hipotálamo anterior, hay receptores térmicos en la piel, en la médula espinal, en las vísceras abdominales y también alrededor de las grandes venas del tórax, o sea, de las venas cavas, las venas yugulares. De las grandes venas del tórax, allí hay termorreceptores. El hipotálamo posterior, que es el que decimos que es el termostato, que está en la parte posterior, recibe las señales de todos los receptores térmicos, tanto de los hipotalámicos como de los periféricos. O sea, todos ellos le están mandando señales al termostato y le están diciendo cómo es la temperatura del cuerpo en un momento dado. Aquí está. O sea que este punto es el punto clave, el termostato hipotalámico. El hipotálamo posterior. Vamos a ver cómo hace el hipotálamo para reducir la temperatura del cuerpo. Entonces resulta que ustedes dentro de un ratico, ahorita que termine esta clase, se van para el gimnasio y empiezan a hacer un trabajo físico intenso. Esa gran actividad muscular va a hacer que se produzca mucho calor en el cuerpo. Entonces la temperatura de su cuerpo va a aumentar. Entonces el hipotálamo tiene que mermar la temperatura para que no haya haber un exceso de temperatura en el cuerpo. Entonces vamos a ver qué hace el hipotálamo para reducir la temperatura corporal. Primer mecanismo, el hipotálamo activa la dilatación de las arteriolas, hace que las arteriolas se dilaten
¿Y para qué se dilatan? Para que la sangre llegue del centro a la periferia del cuerpo y transporte el calor de los órganos centrales a la piel. O sea, es como que se abren las esclusas de la sangre para que la sangre pueda llegar a la piel. Por eso cuando ustedes hacen ejercicio van a notar que la piel se les pone de color rosado, caliente, porque la sangre está fluyendo del centro del cuerpo hacia la periferia, o sea, hacia la piel, por el mecanismo de la vasodilatación. Básicamente lo que hace el hipotálamo es inhibir centros simpáticos del hipotálamo posterior, por eso es que se produce la dilatación de las arteriolas. Ese sería el primer mecanismo para reducir el calor, vasodilatación. El segundo mecanismo es la sudoración. La zona preóptica del hipotálamo activa las terminales simpáticas postganglionares, las cuales liberan acetilcolina, y esa acetilcolina hace que las glándulas sudoríparas empiecen a producir sudor. Entonces ustedes ya en el gimnasio notan que la piel primero se les puso caliente y rojita y ahora está sudorosa porque el cuerpo está perdiendo calor. Ahí está lo que acabamos de ver. Recuerden que esas fibras simpáticas postganglionares que van a las glándulas sudoríparas son colinérgicas. No se les olvide ese detalle porque esto es pregunta de cualquier examen que el médico presente en su vida. ¿Cuáles son las únicas fibras simpáticas postganglionares que tienen como neurotransmisora la acetilcolina? ¿Cuál es la respuesta? ¿Las que van a qué órgano? A las glándulas sudoríparas. Exacto, no les vaya a quedar mal esa pregunta, no aquí en fisiología solamente, sino en toda su carrera o luego por allá para entrar a las especialidades médicas o en los ECAES. Cualquier examen de medicina, allí va a aparecer esta pregunta. Entonces, pilas pues con eso. Tercera forma de perder calor, pues sencillamente disminuir la producción de calor. Entonces mire cómo es de sabio este mecanismo. El hipotálamo inhibe los mecanismos de la tiritona, o sea, inhibe la contracción muscular involuntaria y le dice a las mitocondrias, liberen menos calor. Mermen un poquito la intensidad de esa reacción química del Lavoisier para que se libere menos calor. Entonces mire lo bonito de esto. Entonces al disminuir la producción de calor, pues eso ayuda a que la temperatura del cuerpo no vaya a aumentar demasiado. Entonces, que nos quede clarito. Hay 3 mecanismos para perder calor. A ver si nos lo aprendimos. ¿Cuáles son? Primer mecanismo para perder calor. Hola compañeros. Primer mecanismo para perder calor. ¿Cuál es? Dilatación de las arteriolas. Segundo mecanismo. Sudoración. Muy bien. ¿Y tercer mecanismo? La disminución de la producción de calor. Exacto. Eso es. Excelente. Espero que todos lo tengan clarito. No están participando. Realmente estoy muy aburrido porque muy poquitos están participando y pues ustedes saben que a mí me gustan las clases participativas. Obviamente no es lo mismo una clase virtual que presencial, pero pues tocó hacerla así. Vamos a ver ahora lo contrario. Entonces resulta que este fin de semana ustedes dijeron, bueno, vamos a irnos de paseo. Y se van de paseo para el Nevado del Ruiz. Allá la temperatura fluctúa entre los 0 grados y los menos 10 grados centígrados. O sea, un frío tremendo. Entonces su cuerpo va a tener que activar mecanismos para aumentar la temperatura corporal, porque si no les da una hipotermia allá en el Nevado del Ruiz. Entonces vamos a ver qué mecanismos tiene el cuerpo para aumentar la temperatura. Primer mecanismo, vasoconstricción, o sea, lo contrario de lo anterior. Como en este caso hay que conservar calor, las arteriolas se cierran y al cerrarse no puede fluir fácilmente la sangre del centro del cuerpo a la periferia.
O sea, se conserva el calor en el centro del cuerpo. ¿Quién ordena la vasoconstricción? El hipotálamo. ¿Y cómo lo ordena? A través del sistema simpático. Activa los centros simpáticos y eso hace que las arteriolas se cierren y se conserve la sangre en el centro del cuerpo. Por eso es que la piel se pone pálida y fría cuando hay mucho frío afuera, porque hay vasoconstricción para evitar la pérdida de calor. Segundo mecanismo, la piloerección. Mire que, compañeros, que si ustedes le preguntan a cualquier persona para qué sirven los vellitos del cuerpo, casi nadie sabe para qué sirven. Los vellitos del cuerpo no están ahí solo por bonitos o por feos, a algunas personas no les gustan. Ese vello corporal, compañeros, tiene una razón fisiológica importante, que es esta. En su raíz los vellitos tienen un musculito liso que se llama músculo piloerector, que está allí adherido a los folículos pilosos. Cuando esos músculos piloerectores se contraen, liberan calor. Por eso es que los vellitos se paran. Cuando hace mucho frío, ustedes van a ver que los vellitos de sus brazos se ponen como paraditos, porque los músculos piloerectores están contraídos. Esa piloerección va a liberar mucho calor. Por eso es que los animalitos de climas muy fríos tienen mucho pelo, para tener muchos músculos piloerectores. No como a veces pensamos que tienen mucho pelo para que no les dé frío. No, es para que se contraigan los músculos piloerectores y esos músculos liberen calor, el calor que el cuerpo necesita. Ese sería el segundo mecanismo para aumentar la producción de calor, la piloerección, a través de los músculos piloerectores o erectores del pelo. Y el tercer mecanismo, pues, es decirle a las mitocondrias: señorita, les tocó aumentar la producción de calor, porque aquí en el Nevado del Ruiz está haciendo mucho frío, nos estamos congelando. Esa aguapanelita que nos comimos con queso no nos ha servido, estamos muriéndonos de frío. Entonces inmediatamente el hipotálamo le manda un mensaje a las mitocondrias: señoras, a producir calor se dijo. Ese aumento de calor se puede hacer por varios mecanismos. Por estimulación hipotalámica de la tiritona, mire, o sea, los músculos se empiezan a contraer en forma involuntaria. Por eso es que cuando hay mucho frío, el cuerpo empieza a temblar. Ese temblor se llama tiritona. Y ese temblor tiene una razón: hacer que los músculos liberen calor. Aumenta la actividad de las motoneuronas alfa, aumenta el tono de los músculos esqueléticos. Y se estimula la actividad de las mitocondrias, sobre todo por acción del sistema simpático. El sistema simpático, a través de la noradrenalina y la adrenalina, hace que las mitocondrias empiecen a producir mayor cantidad de calor. Entonces, mire, compañeros, cómo es de perfecto este mecanismo de la regulación de la temperatura. Tanto los mecanismos de pérdida de calor como los mecanismos de producción de calor. Compañeros, ¿de lo que llevamos hasta ahora hay alguna duda o tienen todo claro? ¿O se durmieron? ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿O se durmieron? Sí, señor, no, profe, todo está bien. Bueno, perfecto. Todo claro. Bueno, listo. Eso está bien. Entonces, hasta aquí lo normal, compañeros. Por eso les hice la pregunta. Ahorita vamos a ver qué ocurre cuando pueda haber alguna alteración de este mecanismo. ¿Qué puede aumentar la temperatura corporal? Recuerden que estamos hablando de la temperatura central, no de la periférica. El aumento de la temperatura se puede deber, primero, a que el termostato hipotalámico aumente el punto de ajuste. Ese aumento del punto de ajuste del termostato hipotalámico, que recordemos que está en la parte de atrás del hipotálamo, se llama fiebre. O sea, cuando ya en la pantalla del termostato no aparezca la temperatura de 36,5, sino por ejemplo 39 grados. Eso se llama fiebre. Cuando el termostato hipotalámico aumenta el punto de ajuste, como que moviera la palanquita hacia arriba. Ese mecanismo se llama fiebre.
Ahora, cuando hay una excesiva producción de calor en el cuerpo o se reduce la pérdida de calor y ya el hipotálamo no puede ejercer ese control, en otras palabras, cuando se le sale de las manos el control al hipotálamo, ya no se llama fiebre, sino que se llama hipertermia. Entonces, mire, compañeros, que para el médico es muy importante esta diferencia. La fiebre es un aumento del punto de ajuste del hipotálamo. O sea que cuando tenemos fiebre debemos por un lado tranquilizarnos porque el hipotálamo tiene el control de la situación. Y el hipotálamo es más sabio que nosotros, compañeros. Es un órgano muy inteligente. Algunos lo llaman el piloto automático del cuerpo. Pero cuando ya al hipotálamo se le sale el problema de sus manos, ahí sí ya la cosa se complica y generalmente es muy grave. Y ese aumento de la temperatura ya no se llama fiebre, sino hipertermia. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Analicemos primero la hipertermia, que es más cortico, y dejamos la fiebre para lo último, que es el más complejo. Bueno, la causa más común de la hipertermia es una reducción de la pérdida de calor, cuando hay una interferencia en los mecanismos de la sudoración, o sea, cuando la persona no puede sudar por algún motivo. La causa más común, compañeros, son los medicamentos que inhiban a la acetilcolina. Ya vimos que la acetilcolina es la encargada de estimular las glándulas del sudor. Entonces, si hay algún medicamento que inhiba a los receptores de la acetilcolina, que en este caso son receptores muscarínicos, entonces pues la persona no puede sudar. En medicina hay muchos medicamentos que tienen este efecto. El más utilizado es la atropina, por eso se llaman medicamentos atropínicos. Pero hay uno de uso común que es la buscapina. Ustedes conocen la buscapina, ¿verdad? ¿Para qué sirve la buscapina? ¿Para qué se utiliza? ¿Si la han utilizado alguna vez o la han visto utilizar en la casa? Sí, ¿Para qué se usa la buscapina? Para aliviar espasmos musculares. Exacto. Entonces la buscapina... La hipertermia es por factores externos. Puede ser por cuestiones externas generalmente, pero también hay factores internos. Ya vamos a mencionar otras causas. Hasta ahora es por acción externa, un medicamento atropínico, claro que sí. La buscapina, por ejemplo, es anticolinérgico, bloquea la acetilcolina. Eso es lo que hace que se nos quite el cólico. Pero al inhibirse los receptores de la acetilcolina, merma la producción de sudor. Y eso puede llevar, cuando se toma en exceso la buscapina, a una hipertermia. Y ustedes van a ver en farmacología que hay muchos medicamentos que tienen este efecto atropínico. Antidepresivos, medicamentos para el tratamiento de algunas enfermedades mentales. Ustedes los van a ver en farmacología. Entonces mucho cuidado con estos medicamentos porque en exceso pueden producir hipertermia. Ausencia congénita de glándulas sudoríparas. Esto es muy raro. Está descrito en los libros de pediatría. Yo personalmente nunca he visto pues un niño con esta situación, ni espero verlo, pero está descrito. Entonces hay niños que nacen sin glándulas sudoríparas. Obviamente eso va a traer problemas gravísimos de la regulación de la temperatura. La deshidratación, compañeros, es una causa muy frecuente de hipertermia. Por eso, cuando ustedes hagan práctica deportiva, sobre todo a la luz del sol, en el medio ambiente, hidrátense muy bien, porque la deshidratación es una causa importante de hipertermia. En la insolación, en el golpe de calor, se suman dos factores, la deshidratación y el aumento del metabolismo. Esto es muy común en personas sobre todo mayores de la tercera edad. Ahora que hay muchos grupos de tercera edad que hacen ejercicio, a veces no se hidratan bien, se exponen mucho a la luz solar, hacen ejercicios fuertes y esas personitas llegan a urgencias con hipertermia. Temperaturas muy altas de 41, 42 grados, convulsionando, y eso es bien grave, ¿verdad?
Pero realmente el mecanismo que más nos interesa analizar aquí en fisiología es la fiebre, porque la fiebre es un mecanismo fisiológico, y es fisiológico porque es regulado por el hipotálamo. Entonces vamos a ver cómo es que se produce la fiebre. Esto nos debe quedar bien clarito porque ustedes son conscientes de la importancia que tiene la fiebre para el médico. Básicamente es un cambio en el punto de ajuste del termostato hipotalámico. Es como si allá hubiera una señorita en el hipotálamo posterior que subiera y bajara la palanquita del termostato. Cuando la sube se produce la fiebre. Entonces vamos a ver cómo se produce. En el cuerpo hay agentes que pueden desencadenar la fiebre. Esos agentes generalmente vienen del ambiente exterior. La mayoría de las veces, no todas las veces, vamos a ver las excepciones. Esos agentes que desencadenan la fiebre se llaman pirógenos exógenos. El término piro quiere decir fuego y genos pues generan. Serían como pirógenos exógenos, serían mecanismos que generan fuego, ¿verdad? O sea, que generan fiebre, que generan calor. Vamos a ver cuáles son los pirógenos exógenos más comunes. Los que ustedes van a ver en toda su práctica médica. Las bacterias, los virus y los hongos. Por eso la mayoría de los casos de fiebre obedecen a estos agentes. Bacterias, exotoxinas bacterianas, virus, hongos. Pero no hay que olvidar que hay otros factores que se comportan como pirógenos exógenos. Por ejemplo, las reacciones inmunológicas, las que veíamos el semestre pasado, ¿se acuerdan? Las reacciones antígeno-anticuerpo. Esas reacciones químicas entre un anticuerpo y un antígeno pueden en un momento dado comportarse como pirógenos exógenos. Por eso es que las enfermedades autoinmunes generalmente cursan con fiebre, debido a estas reacciones inmunológicas. Las reacciones alérgicas muy fuertes también pueden producir fiebre por este mecanismo. Hay una hormonita que aumenta la temperatura del cuerpo en las damas en la segunda fase del ciclo menstrual, que es la progesterona. Después de la ovulación, el cuerpo lúteo empieza a liberar progesterona y esta hormonita aumenta medio grado la temperatura corporal en las damas hasta que llega la próxima menstruación. Esta hormonita era la que antes se utilizaba como método en control del ritmo, ¿sí? Las damas sabían que cuando aumentaba la temperatura corporal, pues no podían tener relaciones sexuales porque quedaban en embarazo, antes de descubrirse los anticonceptivos. Hay medicamentos que también actúan como pirógenos exógenos, sobre todo algunos antibióticos. Y este mecanismo que es muy importante hoy en día, la destrucción tisular. Estas personitas que llegan a urgencias con un politraumatismo, van en la moto, sufren un accidente, llegan con una piernita fracturada, un bracito raspado, quemaditos. Esas personas hacen fiebre por destrucción tisular, no necesariamente por infecciones. Entonces mire compañeros que los pirógenos exógenos no solamente son agentes biológicos, sino que también pueden ser reacciones inmunológicas, esta hormonita, medicamentos o la destrucción tisular. ¿Qué ocurre cuando entra un pirógeno exógeno? Cualquiera de los que vimos en la lista. Se va a activar una molécula que está en el interior del cuerpo y es producida por dos tipos de glóbulos blancos, por los monocitos y los macrófagos. Esa molécula se llama interleucina 1. Le pusieron interleucina porque es una molécula que comunica glóbulos blancos. Miren, interleucina, o sea, comunica un glóbulo blanco con otro. Y como fue la primera en descubrirse, pues le pusieron así, interleucina 1. Esta molécula se llama pirógeno endógeno, porque es la mediadora entre el pirógeno exógeno y el hipotálamo. Vamos a ver qué hace esta interleucina 1. Cuando el pirógeno exógeno entra, ustedes saben qué hacen los macrófagos, ¿verdad? Ellos fagocitan el virus, la bacteria, el hongo, fagocitan el antígeno o el anticuerpo, el factor que esté produciendo la fiebre. Entonces se lo comen y al comérselo liberan interleucina 1, que es el pirógeno endógeno.
Esta interleucina 1 va a activar los mecanismos que se llaman reactivos de fase aguda, o sea, va a activar los mecanismos proinflamatorios del cuerpo. Esta interleucina 1 también va a activar a todo el sistema inmunológico, el linfocito B, que es el que produce los anticuerpos, a los linfocitos T, tanto los helper como los citotóxicos, a los fibroblastos, o sea, las células de reparación, y las células mieloides de la médula. Quiero que ustedes vean esto porque mire que estamos hablando de la fiebre. Mire que la fiebre es un mecanismo fisiológico que activa todo el sistema inmunológico del cuerpo. Por eso la fiebre no siempre es mala como la gente piensa, ¿no? La fiebre es un mecanismo de reacción fisiológica ante una agresión, ante un agente extraño al cuerpo. Entonces, ¿qué hace la interleucina 1 después de haber activado a todo el sistema inmunológico? Le dice a los glóbulos blancos, bueno, yo ya cumplí mi primera función, ahora me voy para el cerebro, y llega al hipotálamo. En el hipotálamo toca la puerta, y allí en el hipotálamo hay una molécula que ustedes ya conocen también, que se llama la prostaglandina E2, que se produce en la cascada del ácido araquidónico, ¿se acuerdan? La prostaglandina E2. La interleucina 1 induce la formación de prostaglandina E2, y esta prostaglandina E2 es la que directamente aumenta el punto de ajuste del hipotálamo, o sea, es la que hace que aumente la temperatura del termostato hipotalámico. Entonces ya la temperatura no va a estar en 36, sino en 39, en 40 grados. Entonces repito, el pirógeno exógeno puede ser un virus, activa la interleucina 1, que es el pirógeno endógeno. Ese pirógeno endógeno, que es la interleucina 1, activa el sistema inmunológico y luego aumenta la síntesis de prostaglandina E2 en el hipotálamo para aumentar el punto de ajuste del termostato hipotalámico. O sea, quien directamente aumenta el punto de ajuste del termostato es la prostaglandina E2, pero inducida por la interleucina 1. Por eso la interleucina 1 se llama pirógeno endógeno. Esto es muy importante, compañeros, porque los medicamentos que se utilizan para el control de la fiebre, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, el acetaminofén, lo que hacen es inhibir la formación de prostaglandina 2. Entonces, por esa razón es que son antipiréticos, bajan la fiebre, disminuyen la temperatura. Pero mire que estamos inhibiendo un mecanismo fisiológico del cuerpo. Ahorita vamos a analizar ese detalle de las bondades de la fiebre y los riesgos de la fiebre. Por ahora me interesa es que entendamos el mecanismo fisiológico. Ya lo vamos a repetir para que a todos nos quede bien clarito. Entonces mire que la prostaglandina 2 es la responsable directa de la elevación del punto de ajuste del termostato hipotalámico. Entonces mire lo que pasa aquí, compañeros. El termostato hipotalámico aumentó la temperatura a 40 grados, por ejemplo. Pero en este momento la temperatura del cuerpo sigue siendo normal. O sea, la temperatura de esta personita que tiene un virus, por ejemplo, sigue siendo normal, de 36. Si ustedes le toman la temperatura en la axila, en la boca, 36. Pero el termostato está en 40. Entonces, en este momento, el cuerpo está más frío que el hipotálamo. ¿Se dan cuenta? En ese momento es que sentimos escalofrío, porque el cuerpo está más frío que el termostato, que el hipotálamo. Entonces es cuando empezamos a sentir escalofrío. El cuerpo se nos pone frío, porque está mucho más baja la temperatura del cuerpo que la temperatura del hipotálamo. Esa es, digamos, la etapa más maluquita de la fiebre, la fase de escalofrío. Es cuando uno está en una fiesta y dice, no, hermano, yo me voy para la casa porque tengo un escalofrío tremendo, yo me voy a acostar, me voy a meter en las cobijas, me voy a tomar una aguapanela tibia, estoy muy maluco, tengo escalofrío. ¿Por qué tengo escalofrío? Porque la temperatura del cuerpo es muy baja en relación a la temperatura del termostato hipotalámico. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Activa los mecanismos que aumentan el calor en el cuerpo para que las dos temperaturas se equilibren.
la temperatura del termostato que está en 40 con la temperatura del cuerpo. Entonces activa los mecanismos de producción de calor que ya los vimos. Hay vasoconstricción, se cierran las arteriolas, vasoconstricción. La sangre no fluye del centro del cuerpo a la periferia y al no fluir la sangre se conserva el calor en el centro del cuerpo y ese aumento del calor en el centro del cuerpo hace que las dos temperaturas se igualen. Llega un momento en el cual la temperatura del cuerpo va a ser igual a la temperatura del termostato. En este momento ustedes le colocan el termómetro a la persona en la boca y da 40 grados. O sea, están iguales la temperatura del cuerpo con la temperatura del termostato. En ese momento desaparece el escalofrío. La persona siente mucha fiebre, pero ya no tiene escalofrío. Entonces se siente un poco más confortable. Es cuando ya ustedes se desacobijan, prenden de pronto el televisor o se ponen a leer un libro mientras les pasa la fiebre, pero ya no tienen escalofrío. A medida que la interleucina 1 empieza a desaparecer, o sea, a medida que los factores que desencadenaron la fiebre empiezan a apartarse, empiezan a desaparecer, el punto de ajuste del termostato empieza a bajar. ¿Por qué? Porque al mermar la interleucina 1, merma la prostaglandina 2. Y como la prostaglandina 2 es la que subió el termostato, entonces al mermar la prostaglandina 2, el termostato baja y la temperatura del hipotálamo ya va a estar normal, va a estar en 36, pero la temperatura del cuerpo sigue alta, sigue en 40. Entonces aquí el hipotálamo tiene que activar los mecanismos para perder calor, para que la temperatura del cuerpo también disminuya. Activa mecanismos conductuales, la persona se quita las mantas, algunos van al baño y se pegan un bañito porque están muy acalorados, pero lo más importante, se activa la vasodilatación y la sudoración. Es cuando la persona empieza a sudar y la fiebre se le empieza a quitar. Las mamás son muy sabias en esto. La mamá toda la noche con la manito le toca la frente al niño. Si nota que la frente está sudorosa, mamá dice, ya le va a bajar la temperatura a Carlitos. Ya le va a bajar la temperatura a Margarita, porque ella sabe que al empezar a sudar, la fiebre empieza a bajar. Mire cómo es de bonito este mecanismo, compañeros. Entonces lo repito para que nos quede claro. Interviene un pirógeno exógeno, el que ustedes quieran. Cojamos un virus que es lo más común. El virus entra al cuerpo, ese virus es fagocitado por un macrófago y el macrófago libera la interleucina 1, que es el pirógeno endógeno. La interleucina 1 activa todas las demás células inmunológicas que ustedes ya los conocen por el semestre pasado y cuando ha activado todo el sistema inmunológico se va para el hipotálamo, activa la formación de prostaglandina E2, que es la que aumenta el punto de ajuste del hipotálamo, del termostato hipotalámico. Primero aumenta la temperatura del termostato, pero no la temperatura del cuerpo. Entonces en ese momento el cuerpo está más frío en relación al termostato. Por esa razón sentimos escalofríos. Pero el hipotálamo produce vasoconstricción, eso hace que aumente la temperatura del cuerpo, se igualan las dos temperaturas y ya la persona tiene fiebre, pero no tiene escalofrío. Cuando empieza a mermar el pirógeno exógeno, merma la interleucina 1, que es el pirógeno endógeno, merma la prostaglandina 2 y el termostato baja el punto de ajuste a lo normal. En ese momento la temperatura del cuerpo va a estar por encima de la temperatura del termostato. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Activa los mecanismos de pérdida de calor, que son vasodilatación y sudoración, para que las dos temperaturas se igualen. Entonces, así es como funciona la fiebre. Un mecanismo estrictamente fisiológico controlado por el hipotálamo. Entonces, que nos quede muy claro eso. Entonces, la gran pregunta que ustedes deben estar haciendo es, ¿la fiebre se debe tratar o no se debe tratar? Entonces, vamos a ver qué nos dice la fisiología, compañeros. La fiebre tiene generalmente acompañantes, o sea, la fiebre no está solita, sino que tiene otros signos y síntomas acompañantes. Por ejemplo, hay sensación de astenia y adinamia, que es como cansancio, como que uno no quiere ir a trabajar ni a estudiar, como si quiere quedar en la cama.
Este es un mecanismo muy protector para el cuerpo porque hace que nuestro cuerpo entre en reposo, que es lo que generalmente se necesita en estos casos. Ante una gripa bien fuerte, pues quédese en la cama. Generalmente hay taquicardia. Se calcula que por cada grado de temperatura que sube, la frecuencia cardíaca aumenta en 15 latidos. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Taquicardia acompañando la fiebre. Hay taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, que eso ya también lo vimos. Puede haber cefalea por la vasodilatación a nivel cerebral. Es una cefalea pulsátil. Las personas dicen, yo siento como que tuviera el corazón metido en la cabeza. Algias, dolores en todo el cuerpo, sobre todo dolores musculares y articulares. Esos son los acompañantes de la fiebre, lo que hacen que la fiebre sea como maluca. Puede haber aumento del flujo sanguíneo también, o sea, la sangre circula más rápido en el cuerpo. Hay una enfermedad donde hay disociación de pulso-temperatura. Es la única enfermedad donde el aumento de la temperatura, en lugar de producir taquicardia, produce bradicardia. Es la fiebre tifoidea. Esta es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama Salmonella typhi. Generalmente es una bacteria que contamina el agua o los alimentos. Y entonces la personita toma el alimento contaminado, esta bacteria empieza a liberar endotoxinas y estas endotoxinas se comportan como pirógeno exógeno, pero también inhiben el nodo sinusal. Entonces no solo producen fiebre, sino que producen bradicardia. Entonces si a usted le llega a urgencias un paciente con fiebre de 40 grados y una frecuencia cardíaca de 50, una opción para pensar es fiebre tifoidea. Hay disociación pulso-temperatura. Esta es una enfermedad que se da epidémicamente. Aquí en Tuluá hemos tenido ya varias epidemias de fiebre tifoidea. La última fue hace unos 15 años, 15, 20 años. Entonces es donde la fisiología levanta la mano y dice, no, pero es que la fiebre tiene efectos benéficos. A ver, analicemos los cuáles son. Primer efecto benéfico, ya lo vimos, la interleucina 1 estimula los linfocitos B, que ustedes saben que son los que producen anticuerpos, que son armas muy poderosas para atacar bacterias, virus, hongos, agentes biológicos. Otro efecto benéfico, estimula los linfocitos T, que ustedes ya saben los efectos benéficos que también tienen, los helper, los citotóxicos. Además ellos producen otras interleuquinas como la 2. Moviliza las células mieloides, que ustedes saben que son las que producen los glóbulos blancos, las células madres hematopoyéticas pluripotenciales, para que produzcan más neutrófilos. Estimula la producción en el hígado de la proteína C reactiva, que también la vimos el semestre pasado, que es una molécula proinflamatoria que estimula los mecanismos de la inflamación. O sea, mire compañeros que todo esto serían factores benéficos de la fiebre. Por eso hay muchas culturas, por ejemplo indígenas, que ellos antes en lugar de inhibir la fiebre la estimulan, con el fin de que ese aumento de la temperatura del cuerpo pues estimule los mecanismos de tipo inmunológico. La otra pregunta es, bueno, ¿y cuándo entonces la fiebre tiene efectos negativos? Pues son muy puntuales, compañeros. Miremoslos a ver cuáles son los efectos negativos de la fiebre. Entonces yo diría, lo primero que tiene que hacer el médico es saber si el paciente tiene fiebre o tiene hipertermia. Recordemos, la fiebre no da tan alta la temperatura, máximo 40, 40.5. En la hipertermia la temperatura es muy alta, 42, 43 grados. Generalmente hay el antecedente de algún factor externo, ya lo vimos, deshidratación, golpe de calor, ingestión de algunos medicamentos atropínicos. Efectos negativos de la fiebre. En ancianos con enfermedad cerebral neurodegenerativa puede aumentar la confusión y la desorientación, es obvio.
Entonces, en estos pacienticos pues es bueno tratar de disminuir la temperatura, porque la personita de pronto puede tener cambios muy drásticos a nivel conductual, puede tener episodios de agitación, delirio. En los niños, las convulsiones febriles son comunes debido a la inmadurez del sistema nervioso central, a la falta de mielinización. Generalmente esto es algo genético, son niños que convulsionan aún con temperaturas no tan altas, de 38, 38 y medio. Si hay el antecedente de convulsión febril, pues es bueno tratar de disminuir la temperatura, obviamente. Y en pacientes con cardiopatía isquémica, ustedes saben que la fiebre aumenta el metabolismo celular y eso puede aumentar las demandas de oxígeno por el miocardio. Y si ya la persona tiene una insuficiencia del riego sanguíneo, pues es bueno evitar que la fiebre vaya a subir demasiado. Pero mire que son situaciones muy puntuales, compañeros. No siempre la fiebre requiere tratamiento. Si a usted le da una gripa y tiene una temperatura de 38,5 grados, ¿para qué va a tomar acetaminofén? Que lo que hace es intoxicarle el hígado, y mucho menos aplicarse dipirona, que ustedes saben el riesgo que tiene de producir una aplasia medular. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta en relación a la fiebre. Bueno, ese es el tema que teníamos, compañero, la fisiología de la temperatura corporal. ¿Qué dudas han quedado? ¿Qué preguntas tienen ustedes sobre este tema? Los escucho. Todo muy claro, doctor. ¿Sí les quedó clarito? Bueno, yo ya les mandé con María Camila, les mandé las diapositivas para que ustedes la tengan. Si quieren, yo les mando con María Camila también más tarde la grabación de la clase para que la tengan. Y pues de eso se trata. En la próxima clase que tengamos presencial, si ha quedado alguna duda sobre este tema, pues yo creo que lo podemos resolver más fácilmente en el tablero de forma directa. Pero pues yo creo que no es un tema que se preste para mucha confusión. Lo importante sí que nos quede muy clarito todo, porque es un tema muy importante para el médico. Bueno, estimados compañeros, pues que descansen, que pasen muy buena noche y nos vemos la próxima oportunidad. Gracias, profesor. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. chao, que estén muy bien.